En un viejo y abandonado rancho ubicado en las afueras de la capital, una mano femenina pasaba un trapo humedecido con agua de hierba sobre la frente de un hombre que de manera lenta y progresiva regresaba de un sueño muy profundo y muy parecido al de la muerte. Por momentos el hombre convulsionaba y luego se estabilizaba, y en su recuperación movía sus manos como si estuviera viviendo una pesadilla, o quizá porque aún libraba una dura batalla contra la muerte. A su lado también había un hombre de avanzada edad, quien sin inmutarse fumaba un cigarrillo, llevando hasta lo más profundo de sus pulmones el humo del tabaco, reteniéndolo en su interior y degustándolo con esmerada pasión. La mirada del viejo lucía perdida en el horizonte, como si buscara respuestas para el inquietante destino que como nube negra amenazaba su futuro de inmediato y lo empujaba hacia una aventura en busca de lo desconocido. De vez en cuando acariciaba su mentón y nuevamente jalaba más humo de su cigarrillo mientras contemplaba un cielo que ya empezaba a tornarse oscuro, promesa de un gran aguacero. Pero una fuerte tos que estalló de repente a sus espaldas lo hizo regresar de su incierto meditar y volver su mirada hacia la cama del hombre que parecía haber ganado finalmente su batalla y ahora tosía tratando de abastecer sus pulmones con aire fresco. El viejo arrojó su cigarrillo y se acercó con rapidez a la desvencijada cama, y posando su mano sobre el hombro del recién llegado al mundo de los seres vivos, preguntó: ¿Estás bien, amigo? Sí, el personaje que ya respiraba con normalidad era nada menos y nada más que la sombra, y el hombre que fumaba cigarrillo, su gran amigo y excompañero de celda, César. Aunque un poco desorientado y bastante sobresaltado, la sombra buscó la mano que estaba posada sobre su hombro y con gran rapidez palpó a lo largo de ella hasta alcanzar el rostro de su propietario, y solo unos segundos le bastaron para tranquilizarse al reconocer a su inseparable amigo. Durante su larga estadía en la prisión, la sombra aprendió a leer y escribir mediante el sistema Braille, y con el tiempo se las arregló para escribir sin necesidad de aquel sistema. Solo bastaba que pusieran a su alcance papel y lápiz. Y aunque su escritura no era perfecta, César terminó por entender a la perfección sus garabatos. La sombra también aprendió a expresarse a través de señas, y de estas se valió para preguntarle al viejo dónde se encontraba y qué estaba pasando. César dejó escapar un gran suspiro y luego respondió: Hemos tenido una peligrosa y muy arriesgada aventura, pero todo resultó de maravilla, porque estás a salvo y ahora eres un hombre libre, respondió César. Sin embargo, la sombra, que definitivamente ya se había recuperado por completo, seguía sin comprender y con señas insistió en saber todo con lujo de detalles. Entonces César encendió un nuevo cigarrillo, tragó su humo y luego de exhalar una gran bocanada, se sentó y dijo: Bien, amigo, es una historia larga y muy difícil de creer, pero algo me dice que tú ya estás acostumbrado a este tipo de cosas. César hizo una pausa para jalar un poco más de humo de su cigarrillo y luego de expulsarlo, empezó con su relato diciendo: Verás, unos días antes de que me concedieran la libertad, en la noche, mientras meditaba en cosas importantes, una extraña figura se presentó de repente como un fantasma en la celda. Al principio sentí tanto miedo que por momentos pude escuchar el castañeo de mis dientes. Quise gritar para que despertaras, pero mi lengua no me obedeció. Estaba demasiado pesada, como adormecida. La figura atravesó los barrotes como si se tratara de un espíritu y no de un cuerpo. Se acercó hasta mi cama y un aire de tranquilidad recorrió todo mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, generándome un cosquilleo indescriptible y un estado de paz que no había sentido jamás en mi vida.
Luego me habló. Su voz era suave pero poderosa, tan dulce y melodiosa como una canción de cuna cantada por los mismos ángeles, y parecía viajar cientos de miles de kilómetros desde sus labios hasta llegar como música a mis oídos. Por más que forcé mis ojos, no pude apreciar ni comprender con exactitud la exuberante belleza de su rostro, porque el resplandor que emanaba de todo su cuerpo me lo impedía. Fue cuando supe que no podía tratarse de otra cosa que de un ser celestial. De entre sus ropas sacó un pequeño recipiente elaborado con cristal y que contenía un líquido transparente. Lo puso sobre mi cama y el recipiente se hizo invisible ante mis ojos. Luego extendió su mano hasta donde lo había dejado y al contacto con su mano, el recipiente se hizo visible otra vez. Entonces, el ser celestial me preguntó: ¿lo has entendido? Y mientras lo hacía, soltó una vez más el recipiente en mi cama, el cual desapareció y volvió a tomarlo enseguida para que apareciera nuevamente. Sí, le respondí, con un leve y esforzado movimiento de mi cabeza, porque definitivamente lo había entendido. El recipiente era visible mientras estaba en contacto con su mano, pero se hacía invisible cuando dejaba de tocarlo. «Hazlo ahora tú», me dijo, y al instante sentí cómo mi brazo derecho era liberado por aquella fuerza que me impedía mover el resto de mi cuerpo. Casi al mismo tiempo, aquel ser me extendió su mano con el recipiente. Yo lo tomé y luego lo deposité en la cama teniendo cuidado de recordar su ubicación, y en efecto desapareció para aparecer nuevamente cuando lo tomé con mi mano. Acto seguido, él habló diciendo: «Escucha con atención lo que has de hacer. Tomarás el recipiente y lo pondrás en lugar seguro para que no sea encontrado por los guardias, ni tropezado y quebrado por error. Así esperarás hasta el día en que saldrás en libertad, y unos minutos antes de tu partida, prepararás la mitad del contenido del recipiente en un vaso con agua con extremada precaución de que ni una gota de líquido toque tu piel, o tu cuerpo habrá de experimentar la más horrenda agonía y durante horas dormirás profundamente entre el límite de la vida y la muerte. Le agregarás al agua el jugo de un limón que tomarás del árbol que está en el patio de la prisión, el cual ya ha empezado a dar buenos frutos. Luego, harás uso de tu confianza y amistad para lograr que tu compañero, la sombra, beba el contenido del vaso. En un par de horas, el líquido hará efecto y hará pensar que ha muerto, desatando una hediondez tal que querrán deshacerse de él rápidamente. Tú que para entonces ya estarás en libertad, deberás permanecer muy cerca de aquí y atento a la hora y el lugar de su funeral, y una vez sea sepultado, aprovecharás la oscuridad de la noche para sacarlo de su tumba. Yo enviaré a alguien más para ayudarte y lo llevarán al lugar seguro. Allí tomarás la otra mitad del líquido que ha quedado en el recipiente y lo inyectarás en su cuerpo a través de sus venas, con lo cual recobrará toda su fuerza y vitalidad. Luego permanecerán ocultos esperando hasta que les sea dada la señal». Así concluyó y caminó hacia la pared para marcharse. Pero había una pregunta sin resolver en mi mente, y esa pregunta era: ¿cuál sería la señal? ¿O cómo sabríamos o la conoceríamos? Y como si hubiera leído mis más profundos pensamientos, aquel ser se detuvo y me respondió: «Lo sabrán, solo lo sabrán, porque así escrito está». Luego, sin decir nada más, se marchó atravesando la pared. A la mañana siguiente, al despertar creí que lo había soñado todo. Pero la curiosidad me llevó a levantar mi almohada. No vi nada debajo de ella. Sin embargo, pasé mi mano suavemente hasta que palpé un objeto que se hizo visible cuando finalmente lo tomé con mi mano. Y al darme cuenta de que no había sido un sueño, tuve la seguridad de que mis preocupaciones
y nuestros problemas pronto llegarían a su final. Así que puse el recipiente en un lugar seguro. Luego esperé pacientemente a que llegara el día de mi libertad. Y cuando ese día llegó, hice exactamente lo que me indicó aquel personaje. Te di a beber la limonada y minutos después salí por el pasillo en busca de mi libertad. Al salir de la prisión, en las afueras, muy cerca de la entrada principal, fui abordado por una anciana de aspecto desaliñada, cabello desordenado, ropa sucia y haraposa, que me dijo casi en susurro: «Soy Ana. Enviada fui para ayudarte. Conozco al hombre que dormirá en una tumba como si hubiese muerto y cuyo destino está escrito en el libro de las 7 profecías». César hizo una pausa en su relato para volver su mirada hacia Ana, quien al igual que la sombra lo escuchaba con mucha atención y con un gesto de picardía tanto en su mirada como en su leve sonrisa, continuó diciendo: «Debo reconocer que me sorprendió el hecho de que la ayuda que me enviaron no fueron un par de hombres musculosos, sino una mujer que realmente parecía no estar bien de la cabeza», dijo César mientras miraba de nuevo a Ana, esta vez con gran dulzura en su rostro, para luego proseguir diciendo: «Sin embargo, pensé para mis adentros, Dios no se equivoca. Esta mujer fue enviada para ayudarme con todo esto, y algo especial debe haber en ella, o de lo contrario no estaría aquí». Pero la misteriosa mujer interrumpió mis pensamientos diciendo: «Esto será de gran ayuda para nuestros propósitos». Sin decir más nada, la mujer me entregó una bolsa plástica que contenía dinero. ¿De dónde lo sacó? No lo sé, pero era bastante. Esa tarde aproveché y en compañía de Ana recorrí varios comercios para comprar un sombrero, unos lentes para el sol, ropa para Ana y todas las herramientas necesarias para la misión de sacarte de la tumba. Horas después, utilizamos los baños públicos de un concurrido centro comercial para mudarnos de ropa y cambiar totalmente nuestra apariencia. Yo lo hice muy rápido y esperé muy cerca de los baños para mujeres a que Ana hiciera lo mismo. Mientras esperaba, del baño salió una mujer tan hermosa como nunca antes habían visto mis ojos, y al pasar junto a mí me sonrió y unos pasos más adelante se detuvo y volviéndome a ver dijo: «¿Te vas a quedar allí esperando o vas a acompañarme?». No pude responder a su pregunta. Me había quedado petrificado al darme cuenta que se trataba de Ana. Su transformación era total y hacía imposible llegar a reconocerla fácilmente. Aún sin salir de mi asombro, salimos del centro comercial y ella y yo nos dirigimos a un hotel de bajo precio muy cerca de la prisión. Y haciéndonos pasar por marido y mujer, fácilmente nos registramos con nombres falsos y pasamos la noche allí planificando la forma en que llevaríamos a cabo nuestra misión. La noche también me sirvió para asimilar mi regreso a la libertad y reflexionar sobre todo aquello que viví en prisión, también sobre muchos aspectos de mi vida personal. Ya con la mente un poco más despejada, muy temprano en la mañana, Ana y yo salimos del hotel decididos a cumplir con nuestra misión. En las primeras horas de la mañana y bajo un frío infernal, los dos deambulamos por los alrededores de la prisión sin despertar sospechas, para seguir el desarrollo de los acontecimientos, claro está. Pero no fue hasta pasadas las 9 de la mañana que hubo un gran movimiento de personal entrando y saliendo de la prisión. Además, la gran cantidad de periodistas que a esa hora empezaban a colmar la entrada principal me hicieron entender que algo sucedía en el interior y que tenía que ver con tu aparente muerte. Así que, gracias al sombrero y los lentes que había comprado el día anterior, pude mezclarme entre los periodistas sin ser reconocido. Además, me había rasurado mi espesa barba, lo que me hacía lucir no solo diferente, sino unos años más joven. En medio de la multitud,
pude enterarme por boca de los mismos periodistas que efectivamente la razón de tanto alboroto era tu muerte, aunque ahora que recuerdo, hubo entre los periodistas uno que llamó mi atención. Uno joven que vestía con un abrigo beige y un hermoso sombrero gris con cinta negra a su alrededor, que por un momento pensé que me había reconocido, ya que se quedó viéndome y en el momento que pasaba junto a él, me saludó diciendo: «Buenos días, colega. Ese es un lindo sombrero para un gran día de libertad como hoy», dijo el periodista, y noté un alto grado de picardía en su sonrisa y algo de sarcasmo en sus palabras. Pero para cuando me volví hacia él, ya se había perdido entre la multitud. Ya era casi mediodía cuando por fin la puerta principal de la prisión se abrió y del interior salieron varios vehículos de la policía que escoltaban a un vehículo de la medicatura forense de color blanco debidamente identificado, el cual presentaba un leve rastro de pintura roja en la puerta del conductor, seguramente producto de un accidente insignificante con algún otro vehículo. La caravana avanzó con rapidez por las calles de la capital, seguida muy de cerca por una cantidad considerable de vehículos de la prensa, y un poco más atrás lo seguíamos Ana y yo a bordo de un taxi. La caravana trasladó el cuerpo hasta el complejo forense, y solo un par de horas más tarde, la misma caravana abandonó el complejo y de inmediato fue seguida por un verdadero enjambre de periodistas. Pero un gesto en el rostro de uno de los conductores de esa caravana me llevó a la conclusión de que algo no estaba bien en ese grupo de vehículos. Así que recordé que el vehículo que transportaba tu cuerpo tenía rastros de pintura en la puerta, y ese rastro ya no estaba presente en ninguno de los vehículos. Entonces pensé en dos opciones: o habían cambiado el vehículo por cuestiones mecánicas, o se trataba de un engaño. Tenía que decidir rápido, así que dejándome llevar por mi instinto y una corazonada que me asaltaba con fuerza, decidí esperar un poco más. El complejo forense y sus alrededores quedaron solitarios, sumergidos en una extraña calma que reinaba en aquel lugar. Mientras tanto, Ana y yo esperábamos con paciencia. Yo estaba seguro que dentro del complejo aún permanecía el vehículo que tenía el rastro de pintura en la puerta y que en su interior estaba tu cuerpo. Y mi espera no fue en vano, ya que 30 minutos después de la partida de la primera caravana, una segunda comitiva compuesta por al menos 10 vehículos salió del complejo forense, y entre los 10 vehículos estaba el de color blanco que tenía el rastro de pintura en la puerta, y supe de inmediato que la primer caravana solo había sido un señuelo para deshacerse de los periodistas y curiosos, lo cual sin duda fue un gran acierto. Ana y yo, a bordo del taxi, seguimos a una distancia prudente la segunda caravana, en la que trasladaron tu cuerpo hasta un viejo cementerio al sur de la ciudad, donde ya se había cavado una tumba, por cierto bastante profunda, y allí te sepultaron. El cementerio había sido desalojado previamente como medida de seguridad y no se permitió a nadie la entrada durante lo que quedaba del día. Varios hombres se encargaron de poner de nuevo en su lugar la tierra producto de la excavación y terminaron su trabajo aplicando una gruesa capa de concreto sobre la excavación. Todo esto lo vi trepado sobre el muro que rodeaba el cementerio y asomando mi cabeza con mucha discreción para dejar presente en dónde debíamos excavar. Luego de que todos se marcharon, Ana y yo fuimos rápidamente hasta el hotel por nuestras herramientas. Debíamos darnos prisa en excavar para evitar que el concreto se endureciera y nos hiciera más difícil nuestro trabajo. Así que regresamos apenas oscureciendo. De inmediato, Ana, quien lucía aún más hermosa que el día anterior, se encargó de entretener al guardia del cementerio y suministrarle un potente somnífero que previamente se había mezclado con café, el cual amablemente Ana le ofreció al guardia, que hipnotizado por su belleza lo bebió y luego se quedó dormido sentado en una silla. Durante las horas siguientes, bajo la luz de la luna, cavé lo más rápido que pude hasta encontrar el ataúd y sacarlo con la ayuda de una soga.
Luego de sacar tu cuerpo, pusimos los pedazos de concreto ya endurecidos dentro del ataúd. Colocamos la tapa. Volví a poner la tierra en su lugar y luego cargué tu pesado cuerpo hasta la entrada del cementerio, donde aún el vigilante dormía plácidamente a causa del somnífero. Ana y yo te tomamos cada uno por un brazo que luego pasamos sobre nuestros hombros y abandonamos el campo santo caminando por la solitaria calle, arrastrando tus pies, fingiendo estar ebrios. De esa forma, faltando solo unos minutos para las 2 de la madrugada, los tres logramos abordar el taxi de mi sobrino, quien nos trajo hasta las afueras de la ciudad, a varios kilómetros de aquí, y desde allí, con la ayuda de los dos, me las arreglé para traerte hasta este viejo y abandonado rancho, propiedad de un viejo amigo que falleció estando en prisión mucho antes de tu llegada. Muchas veces lo usamos como escondite, cuando éramos fugitivos buscados por la ley, y jamás supieron de su existencia, así que por unos días estaremos seguros. Bien, Sombra. Esa es la historia de tu muerte y de tu resurrección, por llamarlo de algún modo. De esa manera concluyó César su relato mientras terminaba de fumar su sexto cigarrillo. La Sombra, usando sus manos para hacer señas, preguntó si se encontraban cerca de la capital. Sí, mi querido amigo, demasiado cerca para mi gusto, pero así debe ser. Debemos estar cerca y atentos a la señal que el hombre de la túnica nos dará a su debido tiempo. He sabido por medio de la radio que un médico que tuvo contacto contigo mientras revisaba tu supuesto cadáver murió y unas horas después volvió a la vida. Así que si son lo suficientemente listos, para esta hora tu cabeza ya debe tener un precio más alto que el que alguna vez tuvo. Y de seguro, muy pronto vamos a necesitar adentrarnos más en la montaña y construir un mejor refugio allí, sentenció el experimentado viejo mientras encendía un nuevo cigarrillo. A propósito, dijo César mientras ponía su mirada en la mujer, quien sentada en una vieja silla contemplaba cómo empezaban a caer las primeras gotas de lluvia de lo que prometía ser un fuerte aguacero. Ana, no hemos tenido tiempo para platicar y conocernos un poco mejor. Cuéntanos acerca de tu vida, quién eres y de dónde vienes. Sin volver a verlo, Ana tomó una gran cantidad de aire que llevó hasta sus pulmones para luego dejarlo escapar en un suspiro más que triste, desconcertante. ¿Quién soy? No lo sé. Siempre he sabido para dónde voy, pero nunca he podido saber con certeza de dónde vengo, porque mi vida se divide entre dos mundos. Vivo en uno por un tiempo y luego vivo en el otro, sin llegar a saber a ciencia cierta a cuál de los dos pertenezco. Mi cordura es mi mayor temor y mi locura el único lugar donde me siento segura. A veces cuerda, a veces loca, pero en medio de mi delirio siempre hay una voz que me recuerda que pacientemente he de esperar la llegada del guardián de las llaves del cielo y de la sombra que tras él vendrá, porque me fue prometido que ese día escaparé de la locura para volar de regreso al que alguna vez fue mi hogar. Esto último lo dijo la mujer mientras volvía su mirada hacia la sombra y ya de sus ojos brotaban lágrimas que corrían por sus mejillas. La sombra, guiado por el sonido de la voz de la mujer, tenía su rostro en dirección a ella, y había en él una expresión que hacía pensar que la conocía o al menos que intentaba recordarla. Entonces Ana se levantó súbitamente de la silla. Su inigualable hermosura fue desapareciendo y su apariencia fue cambiando ante la mirada de César, quien, asombrado, lentamente se iba poniendo de pie para volver a experimentar aquella sensación que hizo que su sangre se helara cuando recibió la visita de aquel ser celestial. Pronto la hermosa mujer volvió a ser la loca que todos conocían en aquel humilde barrio del sur de la capital. Su cabello desgreñado, sus ojos de mirada desquiciada, su piel de apariencia vieja y descuidada, las uñas largas y sucias,
y hasta su ropa de repente se volvió harapienta y sus dientes, ahora pocos en su boca, parecían estarse pudriendo. Sin quitar la mirada de la sombra, la mujer se fue escurriendo hacia la pequeña puerta del balcón y antes de saltar afuera de la casa, exclamó: «Pronto la luz vendrá a tus ojos, pero atentos tus oídos deben estar para escuchar el llamado del guardián». Luego se lanzó fuera de la vieja casa y echó a correr bajo la fuerte lluvia, riendo a grandes carcajadas mientras se alejaba hasta perderse de vista entre los árboles gigantes que crecían cerca de la propiedad. El pensamiento de la sombra viajó en el tiempo a una velocidad sorprendente y supo al instante que la mujer que acababa de partir y la mujer que lo había protegido de aquella turba enfurecida la noche en que fue capturado por la policía eran la misma persona, y recordó las palabras que aquella mujer con aspecto de loca le dijo esa noche segundos antes de perder la visión: «Cansada estoy de esperar a la sombra que vendrá, pero escrito está que para convertirte en guerrero del alba, primero deberás aprender a ver a través de la oscuridad». Entonces, muy en su interior, se alimentó la esperanza de que no estaría ciego para siempre y que, al igual que aquel niño, él también había sido elegido por Dios para llevar a cabo una desconocida misión. Pero César interrumpió su pensamiento abruptamente. «Por Dios, sombra, esa mujer ha sido de gran ayuda, y aunque fue enviada en buena hora por un ser celestial, definitivamente está loca de remate. Me preocupa que en medio de su locura llegue a delatarnos». La sombra movió su cabeza en señal de desaprobación por las palabras de su amigo y le indicó con señas para que le suministrara papel y lápiz. César buscó entre su maletín y de él sacó una vieja agenda y un lapicero que luego fueron a parar en las manos de la sombra, quien con gran maestría, como si no careciera de su visión, los tomó y escribió una nota que minutos después le entregó a César para que la leyera y la cual decía así: «Conozco a la mujer en cuyos ojos me vi por última vez antes de internarme en este mundo de oscuridad y en los cuales reconocí un amor tan puro y sincero como el que una madre provee a su hijo. Y aún después de tanto tiempo, me sigo preguntando el porqué de su mirada. Me defendió como una leona defendería a sus crías, y en sus brazos sentí la protección que no tuve cuando niño. No sé por qué, pero confío en ella de la más extraña manera, al igual que creo en sus palabras. Cuando me habló aquella noche supe que sobre su espalda llevaba y aún lleva una pesada carga que pronto se convertirá en mi herencia. No, César. No debemos desconfiar de alguien que encontró refugio en la locura para escapar por momentos de una vida llena de sacrificios en pos de cumplir los mandatos de Dios. Ella conoce mi pasado, mi presente, y aunque te parezca extraño, algo en mi interior me dice que también conoce mi futuro y mi destino. Cuando César terminó de leer la nota, se sentó junto a la sombra y, palmoteando su hombro, dijo: «Encuentro muy sabio tu comentario, y no sé a lo que te enfrentarás en el futuro, pero siento que soy parte de esta gran aventura, por enigmática que parezca, así que cuenta conmigo. Pelearé a tu lado y junto a todos los que nos sigan hasta el final». Una palmada en la espalda de César fue la retribución de la sombra, por lo que él consideró unas valientes palabras dignas de un amigo leal como lo era César. No muy lejos del lugar donde la sombra y César se ocultaban, en la gran ciudad, la noticia de la gran fuga ya circulaba a gran velocidad. Los boletines de radio hablaban del más espectacular de los escapes y de la forma tan brillante en que un hombre mudo y ciego había ejecutado un magistral plan que había puesto en ridículo la seguridad carcelaria y la capacidad del gobierno para castigar y contener a los criminales más peligrosos.
Las autoridades ya habían dado un informe oficial en el que, además de señalar a César como el único cómplice de la sombra, también habían ofrecido 2 jugosas recompensas por información que permitiera su captura. Aún así, muchos periodistas insistían en atribuir el éxito de la gran fuga a la ayuda de internos de la prisión y posiblemente de algún guardián que suministró la sustancia usada para fingir una muerte aparente. La fuga de la sombra se había convertido en la noticia del día a nivel nacional e internacional, y uno de los principales diarios del país acaparaba la atención de todos los lectores con un gran título en su portada que rezaba lo siguiente: "El demonio anda suelto. Dios nos libre de todo mal". Por su parte, la policía y el ejército, en un intento por recuperar la credibilidad institucional, combinaban esfuerzos en busca de pistas que los llevaran a encontrar rápidamente a los fugitivos. Mientras tanto, en la sala de operaciones de la instalación militar ubicada al norte de la ciudad, el general Barrantes, quien no solo ya había alcanzado el grado de general de 3 soles, el máximo rango en la carrera de un oficial, sino que días atrás se había convertido en el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, después de haber hecho varias llamadas telefónicas, caminaba impaciente de un lado a otro de la habitación en espera de la llegada de un grupo de hombres cuyos apresurados pasos ya se escuchaban venir por el pasillo de pulcro piso que conducía a la sala de situaciones. Con el general se encontraban también en la sala 2 hombres más, uno de ellos el general Camilo Hernández, comandante de la policía, y el otro el general en retiro Óscar Roa, quien era el comandante del ejército en los tiempos en que la sombra se convirtió en fugitivo. Unos pasos se detuvieron frente a la puerta y alguien tocó discretamente a ella. Dentro de la habitación, el hombre más cercano a la puerta acudió al llamado. Abrió y de inmediato un grupo de por lo menos 20 hombres fuertemente armados, que vestían de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas, ingresó. Ya en el interior se formaron en un costado de la sala y retiraron sus pasamontañas, dejando al descubierto sus rostros. En ellos se podían apreciar ojos carentes del brillo propio de un ser vivo, y por el contrario, sus miradas eran de aspecto tenebroso y sombrío. Cada facción en sus caras denotaba un gran desprecio por la vida. Algunos rostros tenían sendas cicatrices que hablaban por sí mismas de mortales combates y grandes hazañas de supervivencia. Aunque parecían tener la mirada perdida en algún punto de la pared que estaba frente a ellos, la verdad es que podían ver todo a su alrededor. El general Barrantes en 2 ocasiones caminó frente a ellos con la mano derecha tras su espalda y la izquierda tomando su barbilla. Luego caminó hacia la ventana, abrió la cortina, miró detenidamente en varias direcciones y luego se volteó al escuchar una voz que lo interrogaba. La voz era la de Camilo Hernández, comandante de la policía, presente en la sala. «Creo que ya estamos todos. ¿Podría empezar por decirnos cuál es exactamente su plan, mi general?» El general Barrantes lo miró por unos segundos con el rostro enmarcado en un gesto de furia incontenible. «¿Mi plan?», preguntó con tono enérgico, al tiempo que le quitaba de encima la mirada al general Hernández y mientras observaba a los demás asistentes a la reunión agregó: «General, este no debe ser solo mi plan, sino nuestro plan. Ustedes no están aquí por casualidad ni por un capricho del destino. Están aquí porque a ustedes, al igual que a mí, nos persigue el fantasma de nuestros errores pasados. Un fantasma que tiene nombre, apellidos y lo apodan la Sombra. ¿O ya olvidaron la masacre de los campesinos?». La pregunta del general Barrantes no encontró respuestas entre los presentes, que más bien guardaron silencio, e incluso algunos, avergonzados por aquel recuerdo del pasado, agacharon su mirada hasta estrellarla contra el piso, mientras Barrantes continuó: «Bien, ahora que ya empezamos a entendernos, creo innecesario decirles que nos encontramos en una situación de alto riesgo. Sin embargo, sí debo aclararles que cualquier decisión que tomemos aquí debe quedarse aquí, e igual que en el pasado seremos responsables de las consecuencias. Todos los que estamos aquí tenemos un enemigo en común y se llama David Sori,
alias la sombra. Igualmente todos sabemos que este hombre maneja información que de salir a la luz pública arruinaría nuestras carreras y nuestras vidas, porque todos iríamos a prisión y él pasaría a ser una víctima, o peor aún, un héroe. Así que debemos encontrarlo de inmediato, y esta vez asegurarnos de que desaparezca para siempre, y con él todo lo que sabe de nuestro pasado. Todo el que haya tenido contacto con él debe correr la misma suerte, incluso los dos que huyeron a Costa Rica, sentenció de manera categórica el general Barrantes, al tiempo que con su mirada escudriñaba los rostros de todos los presentes para asegurarse de que se había hecho entender. Luego, con un ademán de su mano derecha, señaló a los hombres armados que acababan de ingresar a la habitación y agregó: «Bien, señores, les presento al Comando Élite Alfa 9 de las Fuerzas Especiales. Todos ustedes con seguridad han oído hablar de ellos. Son lo mejor de lo mejor y están aquí para darle una solución pronta a un problema al que debimos ponerle fin hace mucho tiempo y que hoy nos pone como una mierda ante la opinión pública, generando desconfianza hacia las instituciones del gobierno encargadas de la seguridad. Mayor Tyson, dé un paso al frente», ordenó con autoridad el general Barrantes, y de inmediato su orden fue cumplida por Tyson, quien también había sido ascendido al grado de mayor tan solo unos meses antes. El mayor Tyson conoce mejor que nadie a la sombra. Él estará a cargo de esta operación, recibirá las órdenes directamente de mí y únicamente se reportará conmigo. Sabemos que la sombra y sus cómplices no cuentan con grandes recursos, lo que me lleva a deducir que para huir del cementerio debieron emplear un taxi o un vehículo de un familiar o amigo. «General Hernández», gruñó Barrantes. «Sí, mi general», respondió el comandante de la policía. «Necesito a todos sus hombres reuniendo toda la información posible. Que vayan por todos los alrededores del cementerio preguntando casa por casa. Pregunten a los taxistas, ¿alguien debió transportarlo o debieron ser vistos por alguien? ¿Le quedó claro, general?» «Sí, mi general». «Eso es todo, general Hernández. Puede retirarse. Espero que pronto tenga resultados positivos y recuerde, cualquier información, por insignificante que parezca, debe ser tenida en cuenta y remitida a mí. Yo tomaré las decisiones al respecto». «Así será, mi general», sentenció el comandante de la policía antes de dar media vuelta y salir de aquella sala determinado a cumplir con las órdenes recibidas. El general Barrantes se volvió hacia los miembros del Comando Élite Alfa 9, más exactamente hacia su comandante. «Mayor Tyson». «¿Qué ordena, mi general?», respondió con gran energía Tyson. «Usted, mayor, conoce mejor que yo al objetivo, sus rutinas y su modo de operar. Usted ya sabe cuál es el procedimiento a seguir. Es temporada de caza, mayor, y existe una gran recompensa por la presa. Pero, mayor, asegúrese que esta vez no haya sobrevivientes. La sombra no nos sirve vivo, lo quiero muerto». «No se preocupe, mi general, esta vez no habrá errores». «Entonces proceda, mayor. Hagan un trabajo limpio y rápido». De esa manera el general Barrantes concluyó su conversación con el mayor Tyson. Luego le dio la espalda mientras éste y el comando se retiraban y se dirigió hacia donde se encontraba sentado el exgeneral Roa. Una vez los miembros del comando salieron y la puerta se cerró, el general Roa, quien no había hablado durante la reunión, tomó la palabra para decir: «General Barrantes, después de todo lo que ha pasado y de lo que he visto, se hace más fuerte mi necesidad de encontrar la respuesta a una pregunta que desde hace años ya asalta mi mente». En aquella sala hubo un momento de silencio durante el cual el exgeneral Roa dio algunos pasos acariciando su barbilla con una de sus manos. Luego se detuvo frente al general Barrantes con eminente gesto de interrogación en su rostro y continuó diciendo: «General Barrantes, dígame usted, si la sombra sigue vivo, ¿quién era entonces el pobre desgraciado que asesinamos esa noche en aquel barrio del sur de la ciudad? ¿Quién era ese tal Jordi, ¿verdad? O dígame cuántas vidas tiene la sombra».
¿Cuántas vidas tiene ese maldito infeliz?, preguntó el general Roa en un tono bastante airado, al tiempo que golpeaba fuertemente con su puño la gran mesa redonda. Verá, mi general, Jordi solo fue un hombre que nació con el rostro equivocado, y que esa noche, por error suyo y no por error nuestro, caminó hacia las fauces de la muerte. En la guerra siempre habrán muertes de inocentes, y no por eso la guerra debe parar para lamentarlas, mi general. Barrantes, ¿no cree usted que este hombre, la sombra, haya podido tener un hermano gemelo a quien matamos por error? No, mi general. La sombra estuvo bajo mi mando por casi 10 años y nunca le conocí familiar alguno, excepto su esposa. Pero usted bien sabe que, igual que él, ella también desapareció sin dejar ningún rastro. Además, nadie nunca cuestionó su pasado, porque él fue y sigue siendo la mejor máquina de combate que entrenó nuestro ejército. El general Roa, quien observaba a través de la ventana, se volvió aún más pensativo hacia su interlocutor. Barrantes, de todas maneras, quiero que investigue. En alguna parte debe existir una conexión que nos lleve a descubrir de dónde salió ese hombre y quién es su familia. Quizás así podamos encontrar en él alguna debilidad que podamos aprovechar y usar en nuestro beneficio, aseveró el general Roa. Ya lo hemos hecho antes, mi general, pero este hombre hace justo honor a su apodo. Es un hombre sin pasado y sin presente. Es solo eso, una sombra. Pero de algo sí estoy seguro, mi general. Yo me haré cargo de escribir el trágico final de su leyenda, sentenció enérgicamente el general Barrantes con una mirada de fuego en sus ojos. Bien, general Barrantes, quiero que personalmente se encargue usted de toda esta situación. Mi reputación y todo lo que he logrado hasta el momento está en juego. Hay gente con mucho poder que busca respuestas y debemos asegurarnos de que no las encuentren. Estoy usando todas mis influencias para mantener esto bajo control militar, pero no voy a poder seguir haciéndolo indefinidamente. Además, recuerde que John Nilson Bertrand logró escapar hacia Costa Rica, y ese es otro objetivo que debemos eliminar. No se preocupe, mi general. Costa Rica es muy pequeño, y con la valiosa ayuda que estamos recibiendo del organismo de investigación judicial de ese país, no tardaremos en encontrarlo. Una vez lo localicemos, enviaremos a Costa Rica nuestro comando élite Alfa 9. Hay un par de agentes allí que nos ayudarán a desaparecer toda la evidencia de su existencia, pero solos no podrán. Van a necesitar la ayuda de nuestras fuerzas especiales. Será una operación encubierta. No queremos provocar un incidente diplomático entre Colombia y Costa Rica y provocar el rechazo internacional y de nuestros aliados más cercanos, respondió Barrantes en tono conciliador. El viejo general Roa frunció su frente, dio media vuelta y se encaminó hacia la salida. Pero antes de abandonar la sala se detuvo junto a la puerta y volvió su cabeza hacia el general Barrantes para decirle: ese hombre se ha convertido en mi peor pesadilla, una sombra que me sigue a donde quiera que voy. General, encuéntrelo y desaparézcalo para siempre de mi vida y de mis sueños. Ninguno de nosotros tiene la potestad para revertir el pasado, pero podemos corregir este oscuro presente que amenaza nuestro futuro. Llámeme cuando lo haya logrado. Finalmente el general Roa salió de la sala y se marchó con rumbo desconocido. Mientras tanto, solo unas horas después de la reunión, en la calle se vivía una gran agitación debido a los intensos operativos. Policías y militares revisaban cada vehículo que circulaba en busca de alguna pista de los fugitivos. Otros interrogaban a cada taxista con la esperanza de que alguno hubiera trasladado a los dos hombres y así dar con su paradero. Asimismo, otro grupo de policías repartía volantes con la fotografía de la sombra y de César, en los que se ofrecía una gran recompensa por información sobre su ubicación exacta. Esto último estaba generando una enorme cantidad de llamadas de personas suministrando información que a la larga, en vez de ayudar en el avance de la investigación, más bien causaba atrasos. Por su parte, Tyson y su comando ya habían visitado el cementerio, pero no llegaron con su típico uniforme negro. Lo hicieron vistiendo prendas de calle y se presentaron como miembros de la policía secreta, y allí
Valiéndose de sus rudos métodos de interrogación, consiguieron del guardia valiosa información que les permitió saber que una mujer hermosa formaba parte de la gran fuga. También supieron que la mujer había llegado caminando con café caliente, lo que los llevó de inmediato a sospechar que ella y su cómplice César debieron hospedarse en algún hotel cercano. Gracias a esa información, pronto dieron con un pequeño hotel no muy lejos de allí. Su propietario, un hombre de unos 40 y tantos años, a quien los comandos le brindaron una descripción de los sospechosos, al ser interrogado, muy entusiasta respondió: «Oh cielos, ¿cómo olvidarla? Esa mujer era infinitamente hermosa, la recuerdo muy bien. Se hospedó aquí en una de las habitaciones del segundo piso, la número 79, más exactamente. De eso hace solo 2 noches. La acompañaba un hombre de avanzada edad, pero corpulento a pesar de ello, de pelo largo y blanco, de mirada fría y penetrante, y su voz era de un tono fuerte. Los dos vestían ropas muy elegantes y parecían ser turistas que venían de otra ciudad a conocer la capital. El hombre traía dinero en efectivo, muy buen dinero, que por cierto es muy escaso en estos difíciles tiempos, así que no dudé en alquilarle la habitación». «¿Y qué hicieron luego?», preguntó impaciente Tyson. «Verá, ¿cuál es su nombre, señor policía?». «Agente. Soy el agente Alex Guerra, de la policía secreta», respondió astutamente Tyson, protegiendo su identidad. «Verá, agente Alex, esa noche los dos ingresaron a la habitación y no salieron hasta muy temprano en la mañana, pero sus ropas ya no eran las mismas. Él vestía un traje entero con corbata, muy elegante y de muy buen gusto. Llevaba sombrero y lentes oscuros para el sol. Y ella, oh Dios, ella, tendrían que haberla visto. Lucía tan hermosa. Su presencia pareció iluminar este lugar. Su cabello, su cuerpo, todo en ella parecía irradiar luz. No parecía humana, era...». Pero el hombre no pudo continuar su relato ante la interrupción de Tyson, o el agente Alex como se hacía llamar. «Vaya directo al punto, caballero. ¿Qué fue lo que hicieron después del hombre y la mujer?», dijo el falso agente con un tono de reproche en su voz. Sí, disculpe usted, señor agente. Como le decía, el hombre y la mujer salieron muy temprano. Solo fue hasta la tarde que regresaron, tomaron sus pertenencias y se marcharon. Pero antes hicieron una corta parada en la panadería que está justo aquí al frente. Después no supe más de ellos». Tyson retiró su vista del interrogado por un momento y se volvió hacia sus hombres. A una señal suya, 2 de ellos abandonaron el hotel dirigiéndose en dirección a la panadería. Luego continuó su interrogatorio. «Disculpe», dijo Tyson, «pero ¿no notó usted algo extraño en su actitud o vio algo en sus pertenencias que le despertara alguna sospecha?». «Ahora que usted lo menciona, sí hubo algo que llamó mi atención, y es que me pareció ver una pala que sobresalía de un maletín entre las pertenencias que el hombre llevaba al momento de salir, y también dejaron abandonada la ropa que traían cuando llegaron». «¿Dónde está esa ropa?», preguntó afanoso Tyson. «Le pedí a la mujer que hace la limpieza que la arrojara. No es bueno conservar ese tipo de cosas», concluyó el hombre. «Bien, le agradezco su valiosa ayuda. Y por su seguridad, si vuelve a verlos, comuníquese de inmediato con nosotros». Tyson sacó de su bolsillo una pequeña agenda y un lapicero. Escribió un número telefónico en la agenda. Luego arrancó la hoja y la entregó al propietario del pequeño hotel. «Pregunté por el oficial Tyson. Él me dará su mensaje», dijo Tyson al momento de entregar la hoja. «Lo haré, señor agente», respondió el hombre con un alto grado de seguridad en sus palabras. Tyson y sus hombres abandonaron sin prisa el lugar y ya en las afueras del hotel, los 2 que habían ido a la panadería venían de regreso sin información relevante para su causa, excepto el hecho de que César y la mujer que lo acompañaba habían comprado café recién hecho en la panadería y lo habían depositado en un recipiente que llevaban con ellos. El comando élite Alfa 9 se retiró del sector y horas más tarde, alertados por una llamada telefónica, acudieron rápidamente a un barrio ubicado en el sur de la ciudad llamado Soacha. Allí, en un salón especial dentro de una delegación de policía, había un hombre de nombre Walter García, de unos 25 años de edad,
que aseguraba haber transportado en su taxi a los dos sospechosos y a una mujer hasta las afueras de la ciudad y pretendía con esta valiosa información hacerse con la jugosa recompensa que el gobierno había prometido para quien ayudara en la captura de los fugitivos. Tyson y sus hombres, como lo exigía el protocolo del comando, llegaron al establecimiento policial con sus rostros cubiertos y se dirigieron de inmediato al pequeño salón donde se encontraba el taxista, guiados por el comandante de la pequeña estación policial. Pasados 30 minutos de un intenso interrogatorio por parte de Tyson y uno de sus hombres de más confianza, el taxista y el comando abandonaron la estación de policía y abordaron los vehículos en que habían llegado para iniciar un largo desplazamiento hasta las afueras de la ciudad, llegando casi una hora después a un solitario paraje, donde el taxista aseguró haber dejado a los fugitivos un par de noches atrás. Allí descendieron de los vehículos y Walter les señaló el rumbo que los fugitivos habrían tomado esa noche. Al menos 4 de los hombres del comando se quedaron asegurando los autos y al testigo. Los demás, con sus radios de comunicación encendidos, se adentraron en la montaña en busca de algún indicio que corroborara la información que el taxista les estaba suministrando. Más pronto de lo esperado, la búsqueda dio resultados positivos, ya que los comandos encontraron las prendas de vestir con las que la sombra había sido sepultado, y el taxista las reconoció como la ropa que llevaba puesta uno de los hombres que transportó aquella noche, el cual parecía estar dormido producto de la ebriedad. Pero la noche estaba cayendo y solo unos agónicos rayos de sol iluminaban el lugar, por lo que Tyson y sus hombres se vieron obligados a suspender la búsqueda y junto con el testigo abordaron nuevamente los vehículos para desplazarse de nuevo a Bogotá, con la clara idea de emprender una operación de búsqueda muy temprano en la mañana del día siguiente. De regreso en la ciudad, Walter fue dejado frente a la puerta de su casa con la promesa de que una vez su información diera los frutos esperados, sería contactado por ellos mismos para hacerle la entrega de la recompensa prometida por el gobierno. Walter entró en su casa y solo unos minutos después salió de ella, abordó su taxi y cruzó la ciudad en dirección opuesta a donde hacía momentos antes había conducido a los miembros del Comando Élite Alfa 9. Condujo durante algo más de una hora sobre la carretera principal y luego la abandonó internándose por una calle angosta sin pavimento y de muy difícil acceso. Al cabo de unos kilómetros, el continuar en su vehículo se hizo imposible, por lo que se detuvo, sacó de la cajuela varios paquetes y continuó a pie su camino. Serían las 9 de la noche cuando Walter divisó frente a él, a muy corta distancia, un viejo rancho en cuyo interior la luz tenue de una vela parecía ser lo único que prodigaba algo de iluminación a sus moradores. Walter se detuvo y, llevándose ambas manos a su boca, las unió palma con palma y sopló con fuerza dentro de la cavidad de sus manos, con lo que emitió un sonido similar al de una ave nocturna, y esperó por una respuesta. Pero eso no sucedió, así que volvió a intentarlo, y esta vez un sonido idéntico al suyo salió del interior de la vivienda. Entonces tomó sus paquetes y avanzó hasta la entrada. Allí volvió a detenerse. «Hola, soy yo, Walter», dijo en baja voz. «Adelante, pasa», respondió una voz gruesa en el interior de la casa. Walter siguió, y dentro de la casa fue recibido por el viejo César, que abandonó su rifle M16 sobre una vieja mesa y le proporcionó un gran abrazo al recién llegado. «Sombra, este es mi sobrino Walter, mi preferido», dijo César mientras se echaba una risa y palmoteaba la espalda de Walter. La Sombra, quien estaba sentado sobre una silla recién reparada por César, se levantó cortésmente y estiró la mano en dirección al muchacho, esbozando una sonrisa e inclinando levemente su cabeza en señal de respeto y aceptación. «Pero cuéntame, muchacho, ¿cómo anda todo por la ciudad?», preguntó emocionado César, pero con algo de picardía en su voz y su mirada. «Bien, tío, seguí tus instrucciones al pie de la letra y los policías se han tragado el anzuelo. Por eso hoy fui interrogado por la policía y luego por un grupo de hombres encapuchados que vestían un uniforme negro». La Sombra, que se había vuelto a sentar, saltó de su silla al escuchar al muchacho. «¿Pero qué te pasa, amigo mío?», preguntó César.
La sombra hizo señas para que César le proporcionara la agenda y el lapicero. Una vez en sus manos, escribió una nota con gran rapidez y la dio a César, quien la interpretó para su sobrino Walter. Luego de leer la nota, César preguntó: «Dime, Walter, ¿pudiste ver si los hombres que vestían uniforme negro tenían algún escudo en él o cómo se identificaron ante ti?» «No recuerdo si tenían escudo alguno en su uniforme, pero uno de los policías en la estación me dijo que se trataba de un comando especial que llegaría para interrogarme y me aconsejó decir todo lo que supiera o me las vería con los tipos más rudos de las fuerzas especiales. Algo así como un comando élite alfa. No recuerdo bien, había un número, pero no lo recuerdo», terminó diciendo el muchacho. La sombra volvió a escribir nuevamente: «El muchacho está en grave peligro. Será mejor que se quede con nosotros y que Ana se encargue de conseguir nuestras provisiones», decía la nota que César terminó de leer con una notable preocupación en su rostro. «¿Qué sucede, tío?» «No mucho, pero es necesario que nos andemos con mucho cuidado con ese comando. Quiero que te regreses ahora mismo a tu casa. Hazlo con mucho cuidado de que nadie te siga. Toma algo de ropa y vuelve. Permanecerás con nosotros hasta que las cosas se calmen un poco. Ve ahora». «Está bien, tío, pero no veo necesario tomar este tipo de medida. Estos sujetos no son tan listos como parecen», sentenció el ingenuo muchacho, que definitivamente desconocía el proceder del comando élite, así como su peligrosidad. Solo un par de minutos después, guiado por la luz de una linterna, el joven se perdió por el intransitable camino ante los ojos de César, que observaba desde la puerta su partida, y horas más tarde, ya pasada la medianoche, el joven regresó y, realizando el mismo sonido que hiciera la vez anterior y previa respuesta de César, llegó hasta la vivienda. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, con la ayuda de perros entrenados y la colaboración de un pequeño y selecto grupo de militares de las fuerzas especiales, Tyson y sus hombres durante todo el día realizaron un rastreo minucioso de la zona donde la noche anterior habían encontrado la ropa de la sombra. Pero el operativo no arrojó los resultados esperados. Solo se encontraron algunos empaques de comestibles y un recibo de compra de una farmacia cercana al hotel donde se hospedaron los sospechosos, situación que provocó un gran enojo en Tyson y todos los miembros de su comando. De regreso en la ciudad, Tyson y sus hombres hicieron una parada obligatoria en la casa de Walter, el taxista, valiéndose de la ayuda de policías debidamente uniformados que llegaron hasta su puerta, pero nadie atendió al llamado. 2 o 3 vecinos consultados aseguraron no haberlo visto desde el día anterior, por lo que los uniformados se retiraron del lugar. Horas más tarde, un pequeño grupo de hombres de la policía secreta fue asignado para mantener bajo vigilancia la casa de Walter, y el número de la placa de su taxi y sus características empezaron a circular entre los miembros de la policía de toda la ciudad, quienes de forma discreta pero afanosa buscaban entre el gremio de taxistas alguna pista sobre el paradero del taxi en cuestión y su conductor. Sin embargo, los días pasaron sin que se tuvieran noticias de ellos. Walter y su taxi habían desaparecido de forma misteriosa sin dejar tras de sí ningún rastro. Ana, por su parte, había regresado al barrio y en sus momentos de cordura aprovechaba las escasas ocasiones en que Totis se ausentaba del barrio para ir al lago del Parque Timisa, lugar aquel donde alguna vez el heroísmo de su amigo Damián impidió que el fango del lago lo devorara. Entonces, Ana entraba por el patio para visitar a su amiga Tania, quien desde varias semanas atrás permanecía en cama, porque el cáncer en su garganta le estaba ganando la batalla, y sus efectos devastadores se podían apreciar en su demacrado rostro, que la hacía parecer una anciana. Era como si en su interior algo estuviera devorando su existencia, dejándola poco a poco en los solos huesos, y a eso habría que agregar el dolor que le causaba el cada vez más agresivo comportamiento de su hijo Totis, pues desde la partida de su gran amigo Damián había bajado su rendimiento académico y faltaba a la escuela con mucha frecuencia, y optaba por refugiarse en el bosque desde los primeros rayos del sol hasta el anochecer, o se marchaba caminando hasta el lago. Allí se sentaba durante largas horas con la mirada perdida, quizás recordando los mejores momentos de su infancia junto a Damián,
e ignorando por completo el padecimiento de su madre, y asumiendo hacia ella una actitud de tal indiferencia que la hacía sentir culpable de todas sus tragedias. En una ocasión en que Tania por su débil condición tropezó y cayó mientras trataba de ir hasta la cocina por un vaso de agua, Totis solo la observó por un instante desde donde se encontraba cómodamente sentado. Luego le dio la espalda y se marchó hacia el bosque. Y 2 meses antes, cuando Tania tuvo que ser internada durante 15 días a causa de su enfermedad, Totis no fue a verla. De haberlo hecho, quizás se hubiese enterado de que el viejo amigo de la familia, el doctor Javier y sus colegas, le habían dado a Tania un pronóstico desalentador. Antes de 8 meses, el cáncer terminaría por arrebatarle la vida. Pero quizás eso tampoco le hubiera importado al agresivo adolescente. Incluso hasta la pobre Ana sufría las consecuencias de su agresividad, pues varias veces que la encontró en el bosque cerca del árbol que aún seguía siendo su escondite y refugio, la persiguió y en las ocasiones en que logró darle alcance la golpeó con violencia. También cuando la veía cerca de la casa, la alejaba lanzándole grandes rocas que muchas veces hicieron blanco en su humanidad, causándole dolor y dejándole notables moretones. Por eso la pobre usaba su astucia para espiarlo, y cuando lo veía alejarse de la casa, lo seguía hasta verlo salir del barrio y perderse de su vista en dirección al lago. Entonces regresaba a toda velocidad para dedicar algunas horas al cuidado de Tania, quien veía en ella a la madre que perdiera muchos años atrás. Fue precisamente en una de esas visitas clandestinas de Ana que Tania aprovechó el extraño don que tenía Ana para poder leer su mente para hacerle una confesión. Pronto iniciaré un viaje sin retorno hacia un lugar donde seguro mi amado Jordi me espera, pero no hay miedo en mí ni en mi corazón, solo un dolor aún más grande que el que me causa mi enfermedad, por saber que mi Totis, aunque rebelde, es aún un niño, y se quedará solo a merced de los peligros de un mundo que él aún no termina de entender. Y sé que... Tania no pudo continuar, porque Ana la interrumpió diciendo: «No debes temer por él, pues cuando aún estaba en tu vientre, 4 ángeles fueron enviados para protegerlo, y cuando tú hayas partido, poderosos guerreros acudirán al llamado de tu hijo, a quien llamarán el guardián de las llaves del cielo. Junto a ellos iniciará la más grande travesía jamás emprendida por hombre alguno, y una sombra los seguirá». Tania no pudo ocultar su gran sorpresa ante las palabras de Ana, que estaba sentada sobre la cama junto a ella, y que hizo una pausa, se levantó, fue a la cocina y regresó con 2 vasos que contenían limonada. Le ofreció uno a Tania y pasó su brazo por detrás de la cabeza de Tania, ayudándola a inclinarse hacia adelante. Puso una almohada tras su espalda, y así la moribunda mujer pudo beber a pequeños sorbos el refrescante líquido que bajaba con gran dificultad por su garganta. Ana volvió a sentarse sobre la cama para continuar diciendo: «Por eso es inevitable que partas pronto, para que se cumpla lo que está escrito. La hora ha llegado, y el libro de las 7 profecías debe ser abierto para que los guerreros del alba inicien su larga travesía junto a la sombra y el guardián de las llaves del cielo». El corazón de Totis ha sido forjado por su dura infancia, y porque era necesario que así fuera, ya que durante su travesía deberá librar las más duras batallas contra múltiples enemigos que estarán siempre al acecho para tratar de impedir que logre su sagrada misión, y que tratarán a cualquier precio de arrebatarles las llaves del cielo. También tendrá que cruzar el pantano de las almas perdidas y el valle de la oscuridad, y escrito está que lágrimas de sangre ha de llorar cualquiera que se atreva a entrar en esas tierras que pertenecen al reino de las tinieblas, donde habita Satanás. Solo debemos tener fe en que lo logrará, o de lo contrario será el fin de la humanidad y todos nuestros sacrificios habrán sido en vano. Dicho esto, Ana se inclinó y besó la frente de Tania. Luego se levantó y salió por el patio justo en el momento en que Totis abría la puerta de entrada.
El adolescente, que ya estaba a solo unos días de su cumpleaños número 15, entró sin saludar a su madre y se dirigió a la cocina en busca de algo para mitigar su hambre. Pero el delicado estado de salud de Tania le había impedido preparar alimentos ese día, por lo que el enojo de Totis no se hizo esperar. Pronto los utensilios empezaron a volar por los aires, y la voz de protesta del malcriado muchacho se escuchó al interior de la cocina. Unos minutos después reinó el silencio y Totis abandonó la cocina. Llevaba un vaso con agua en una mano y un pedazo de pan en la otra. Sin mediar palabra alguna, se dirigió a su cuarto, pero no sin antes lanzar una dura mirada de desaprobación a su enferma y moribunda madre. Tania, sin embargo, comprendió que todo era parte de lo que Dios tenía designado para hacer de su Totis un guerrero capaz de soportar las duras pruebas que pronto enfrentaría. Pensando en esto, se durmió y soñó reencontrándose con su amado Jordi en un hermoso jardín más allá del cielo. En el próximo episodio, en medio del acecho y la cacería que el gobierno ha iniciado, César sufre las consecuencias de la forma despiadada en que actúan Tyson y los hombres bajo su mando, y finalmente entiende que el precio a pagar es muy alto. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, y no olvides activar la campanita de notificaciones. Como siempre, muchísimas gracias. Hasta pronto.